Al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picada. Pues vamos a iniciar justo con el tema del bendito PRI. A ver, ¿cómo está la cosa? Todos conocemos lo que dijo el presidente en la mañanera, que le recordó la historia al PRI, ¿no? De, a ver, es el momento de que se definan. ¿A qué PRI le van a hacer caso? ¿Al PRI de las instituciones y de la defensa de la soberanía energética de Lázaro Cárdenas o al PRI de la privatización de Salinas de Gortari? Es hora de que se decida. Ahora sí, ¿qué quiere? Entonces el PRI está entre el azul y buenas noches, porque por la alianza que firmó con el PAN y el PRD, se supone ellos firmaron una alianza legislativa, que iban a votar en bloque, como si fueran un grupo parlamentario más o menos, y es lo que habían anunciado en campaña. Pero el hecho de que estén hoy en esta definición, tenemos que entender todo lo que está ocurriendo en el contexto, por ejemplo, del PRI, particularmente del PRI. El PRI es un partido que traicionó a sus militantes, que traicionó al pueblo, es un partido que le debe mucho a la gente, pero también es un partido del cual muchos políticos hoy de Morena nacieron ahí. No todos vienen del PRD ni del PT, hay algunos que vienen del PRI, muchos vienen del PRI. Y si nos vamos de hecho al origen, prácticamente todos los partidos nacen del PRI, ¿no? Porque eventualmente el PRI se empieza a ramificar, sale el PAN, luego sale el PRD, y así empiezan las ramificaciones de los partidos políticos buscando una situación mucho más plural y democrática. Pero si algo hay que entender hoy es que todos están desesperados por votos, todos están desesperados por votos. El PAN de ninguna manera podría llegar a acceder ni así de los votos que tiene Morena, por ejemplo, porque son los opuestos al 100%. Morena y el proyecto de la Cuarta Transformación es ultra anti-PAN, así tenemos que entenderlo. Pero el PRI es quizás el que se puede amoldar más. Aguas. Jamás voy a hablar bien del PRI porque sé lo que es estar ahí, porque no han cambiado y ese es el tema más importante de todo y que quiero que me lo entiendan bien. El PRI no ha cambiado para nada, solamente que está buscando desesperadamente votos. Y siendo completamente autocríticos, no les funcionó la alianza, porque los candidatos que terminaron ganando eran del PAN, muy pocos eran del PRI, del PRD, bueno, el PRD ahí está por a ver si lo salvan de la miseria en la que vive, ¿no? Seamos honestos, por eso el PRD está aterrado. Pero el PRI está desesperado por conseguir votos. Al estar tan desesperado y ser el partido que más se puede amoldar, ¿ustedes qué creen que vaya a decidir? Si está viendo que hay una mayoría que aprueba el proyecto del presidente, si están viendo que hay una mayoría que respalda el proyecto del presidente y quieren votos porque no quieren desaparecer, es sencillo, ¿no? Es sencillo hacia dónde podrían dirigirse los priistas. El asunto es que se arriesgarían a ir solos en las siguientes elecciones. Así que el PRI tiene que tomar una decisión basada en elecciones. Y es el problema de no tener proyecto, es el problema de no tener una base y es el problema de no ser responsable con los valores del partido y haber distorsionado el camino desde hace mucho tiempo. Hoy no encuentran el camino y su único, ahora sí que la única luz que encuentran en el eterno andar de la política son a ver quién le puede aportar más votos. Ya vieron que con el tema de Va por México, pues la neta no les resultó. Hubo muchas protestas, hubo muchos reclamos a Alejandro Moreno Cárdenas, hay exigencias de que renuncie, o sea, hay problemas en el PRI desde hace mucho y hoy están enfrentándolos. Y lo único que van a buscar es cómo vamos a decidir por el tema de los votos. La reforma energética les costó mucho, porque la reforma energética que aprobaron en el 2013 es una de muchas causas por las cuales el PRI ya no es opción para muchos mexicanos y voltearon a ver a la Cuarta Transformación. Así que el PRI va a voltear a donde le den más votos. Entonces, cuando Marco Cortés publica esta carta, en donde ellos sí están, o sea, el PAN está siendo fiel a la creencia de la privatización, eso hay que dejarlo claro. El PAN sí está siendo completamente fiel a la privatización.
así como el partido, su homólogo en España está buscando proteger a las eléctricas, el PAN en México está buscando proteger a la empresa privada. Es así de sencillo. Entonces, aquí Marco Cortés dice que la propuesta de reforma eléctrica de López Obrador es destructiva y regresiva. Su aprobación afectará el bolsillo de los mexicanos porque se pondrá en riesgo el suministro de energía con precios más altos, por lo que Acción Nacional no votará de ninguna forma la iniciativa. Y aquí viene la carta, ¿no?, de Marco Cortés, en donde dijo que hay que buscar paneles solares, las energías renovables, que me imagino que ha de pensar que son muy baratas este hombre, pero bueno, dice que el presidente le tiene un desprecio a la ciencia. Marco Cortés aclaró que si el camino legislativo con las propuestas y los grupos parlamentarios y el Congreso de la Unión se logra algo distinto, que en vez de destruir y retroceder, ayude, modernice y mejore la generación de energía, pues entonces estarán a favor. Dice justo aquí Marco Cortés, y esa es la parte importante, no estamos en contra por estarlo, estamos en contra porque la propuesta hecha desde el Ejecutivo es una reforma que es regresiva, dañina y porque se provocará que la energía en México se incremente en su costo. Respecto a la posición de los partidos que conforman la coalición legislativa Va por México, el dirigente nacional electo, o deberían decir reelecto, del PAN, aseguró que ya como presidente nacional en funciones continuará con el diálogo con estas fuerzas políticas. Esto lo dijo ayer, que se reunirá en breve con Alejandro Moreno Cárdenas y con Jesús Zambrano, y buscará dar valor a ese compromiso y a ese voto de la sociedad que fue claro, poner un alto a Morena en la destrucción y retroceso del país. Destacó que lo que necesita el país es una reforma que impulse la competencia, que impulse la inversión, que se cuide el medio ambiente y que se cumpla el Acuerdo de París y la Agenda 2030. Entonces, prácticamente le está diciendo a Alejandro Moreno Cárdenas y a Jesús Zambrano, que va a hacer lo que el PAN quiera, que va a hablar con ellos para que se le dé valor al compromiso de ponerle un alto a Morena. Si esta reforma no la aprueba el bloque que aprobó, el bloque legislativo Va por México, se va a destruir. Es así de sencillo. Entonces, viene aquí un tema en donde justo dice que se va a reunir con los dirigentes de los partidos que conforman la coalición Va por México. Insisten en que no van a acompañar la iniciativa y que en caso de ser aprobada afectaría a los bolsillos de los mexicanos. ¿Bajo qué sustento? No sé, porque el ejemplo más claro es lo que está pasando en España. Si seguimos el camino de la privatización, terminaríamos como España, con un alza brutal, una dependencia brutal de las privadas y sin realmente una independencia energética. El asunto entre Va por México, saquemos al PRD del tema, porque el PRD solamente va a ver quién le va a aportar más votos porque está desesperado. Es una disputa de poder, de ver quién manda en la coalición, si el PAN o el PRI. Entonces, cuando se da este comunicado, ponen al PRI en un punto de, o sea, tú me vas a decir a mí cómo votar. ¿Quién te crees tú para venirme a decir a mí cómo votar? Y el PAN se pone en un tema de, pues es que es lo que acordamos, destruir a Morena o evitar el retroceso. Bueno, bajo esta premisa, tomando en cuenta lo que había dicho el presidente en la mañanera de que el PRI está en un momento histórico, o se decide por el camino de Lázaro Cárdenas o se decide por la privatización de Salinas de Gortari, Alejandro Moreno Cárdenas da esta respuesta y dice: nadie presiona al PRI. Nuestra votación responderá al contexto actual de México y del mundo. Lo que proponemos es ir en amplia discusión para escuchar todas las voces. El PRI tomará la mejor decisión y estará del lado de la responsabilidad y la construcción de un mejor país. El PRI es un partido responsable. Hemos recibido la iniciativa y la estaremos analizando y la discutiremos. El objetivo del Parlamento es el debate, por eso queremos abrirlo, para escuchar a la academia, al empresariado, a los sectores productivos e involucrar al sector social. No dice ni sí, no dice ni no, no está diciendo ni sí ni no, ni azul ni buenas noches. Pero el PRI tiene que generar consenso y ellos están todos los partidos hoy desesperados por no desaparecer el 2024. Así hay que entender todo. Como les digo, las opiniones están divididas, están un poco divididas dentro del PRI, porque Leti Robles de la Rosa, que es una reportera que cubre justo el Senado, logra entrevistar a la senadora Rose Massieu y le dice que no, o sea, definitivamente dice Ruiz Massieu que no al presidente de la República en la reforma
de la industria eléctrica. Entendamos el contexto de dónde viene Claudia Ruiz Massieu. Ella estaba en la administración de Enrique Peña Nieto, justo la que continuó este camino de la privatización, los sobornos de Odebrecht, la reforma energética, etcétera. Entonces, esto es lo que dijo la senadora Ruiz Massieu a entrevista que le da a Leti Robles de la Rosa. Iniciativa de reforma eléctrica del PRI en el Senado de la República. Es una iniciativa que no solo representa un retroceso, es idéntica a la ley de industria eléctrica que nosotros impugnamos junto con el bloque de contención ante la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque creemos que además de ser un retroceso, no es lo que el país necesita en materia de desarrollo. No va a permitir que la planta productiva pueda generar empleo y eso va a afectar a las familias. Va a generar un alza en los precios y que se va a resentir en todos los hogares mexicanos, pérdida de empleo y además va a evidenciar, porque es una propuesta de ley, la verdad que un poco extraña, porque le regresa el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad y cuando aún hoy no tiene la capacidad de generación de energía que ya requiere el país. Vamos a tener apagones, aumento en las tarifas, menos empleo, menos crecimiento económico, menos desarrollo, además de un cúmulo de litigios de inversionistas y de estados con los que tenemos acuerdos de libre comercio y de inversión. Entonces, no es una ley que nosotros podamos respaldar así. Creo que deberíamos estar hablando cómo generar desarrollo y cómo generar empleo y cómo darle mayor calidad de vida a las familias de México y no hacer planteamientos que van haciendo justamente todo lo contrario. Nosotros es una posición que y es un debate que dimos también cuando se debatió aquí la ley de industria eléctrica. Hablamos de las razones por qué no se puede apoyar este modelo y ahora se plantea a través de una reforma constitucional que no vemos, por lo menos yo muy claramente, con ninguna simpatía y no la podríamos respaldar. Pero en un ratito vamos a salir también en el bloque de contención a dar un mensaje en este sentido. Ok, senadora, los documentos básicos del PRI incluso les piden que vayan por otro sentido contrario, en las dos últimas asambleas, en la 22 que yo coordiné y en la 21, en nuestros documentos básicos se estableció con toda claridad que apostábamos por un modelo de energía sustentable, de energía. O sea, en palabras más simples, modificaron los documentos básicos del PRI a tal modo de que no estuvieran obligados a ir en el sentido del PRI de la soberanía energética de Lázaro Cárdenas, para que me entienda. Hablamos de una Claudia Ruiz Massieu. ¿De quién es sobrina? Salinas de Gortari. O sea, que yo no sé por qué lo sigue queriendo, ¿verdad? Que mucho podemos entrar en la polémica de que al final, pues, lamentablemente perdió a su papá por culpa de la familia. Estamos hablando de una persona que justamente defiende los intereses no solamente de la privatización, sino del sentido de la reforma energética que viene sembrada justamente desde este PRI bizarro que perdió el camino hace mucho tiempo. Perdió el camino, yo diría que antes de Salinas de Gortari, seamos mucho más honestos. El PRI perdió el rumbo hace mucho tiempo y quizás de los presidentes que más sobrellevaron y que eran mucho más fieles a la iniciativa del pueblo y a la creación del PRI, pues era Lázaro Cárdenas. Entonces, si nos vamos en este sentido, el PRI también está dividido. El PRI internamente está dividido. Así de sencillo. Está dividido entre los empresarios, entre los intereses que manejan el PRI, y está dividido entre el necesito votos. O sea, aquí es un tema de conveniencia y entendámoslo así, porque lamentablemente los políticos priistas de la vieja guardia o ya se murieron o ya migraron a Morena. O ya no están en la política, cualquiera de los tres escenarios. Quedan los juniors de la política, quedan los hijos quedan estos políticos que formaron la nueva sangre del PRI, que eran, pues así que digas nuevos, no, eran los hijos y siguen fomentando esa práctica de los hijos pero lo peor de todo es que venían recargados, o sea, robaban más, mucho más cínicos, mucho menos preparados y mucho más hipócritas. Entonces, en todo este contexto hay que entender que el PRI está en su momento estelar. O sea, yo lamento profundamente que tengamos que depender del PRI para aprobar una iniciativa que va a permitir que el país no dependa de los intereses privados, que si se congelan los ductos de gas en Texas, pues no nos quedemos sin energía, que si suben los precios, México tenga la manera de manejar. O sea, vaya, estamos hablando no de sacar al mercado, porque acuérdense que queda
la búsqueda de esta iniciativa quedaría en un 51% la CFE y un 49% de participación privada. O sea, solamente le están dando la ventaja a la Comisión Federal de Electricidad por 2%, cuando en realidad pues es solamente para darle una ventaja sobre el mercado y que México tenga esta capacidad de soberanía energética y de producir justamente la energía que requiere, que en este momento no le han dado chance de hacer, pero sí tiene la posibilidad de dar el respaldo, de que no le paguen impuestos, o sea, prácticamente es un CFE, úsame, aquí estoy, bring it on. Obviamente no se ha invertido, porque ¿cómo vas a invertir? No estás produciendo, etcétera. Entonces, lo que se está buscando con esta reforma es equilibrar el asunto y no solamente guiarnos, como lo busca el PAN, con beneficios fiscales para las eléctricas, o sea, bajarles el impuesto o que ni siquiera lo paguen para que puedan amortiguar los precios y eventualmente no impacte, como esperando a la buena de Dios que se porten buena onda con los mexicanos y que no nos incrementen los precios de la electricidad. Eso está pasando en España. La dependencia de las empresas privadas está pasando en Europa y es algo que tendríamos que ver. Mucho han querido comparar a México con Europa como para que ahora no quieran voltear a ver lo que está pasando y no quieran voltear ni siquiera a tocar el tema porque lamentablemente no les conviene. Entonces, hay que entender que el PRI solamente se va a mover a donde sus intereses le muevan, la forma de conseguir más votos y que la división interna va a ser el primer obstáculo que va a tener que superar el PRI. Algo muy complicado, pero bastante complicado, tomando en cuenta que justamente gran parte de los priistas que están ahí pues responden a intereses corporativos y muy pocos realmente responden al pueblo.